Les damos la bienvenida a todos aquellos que se unen una noche más de miércoles a esta reunión familiar, porque la verdad es que somos una familia. Qué alegre recibirlos y vernos, encontrarnos en este espacio tan precioso que el Señor ha preparado. Vamos a orar para ponernos delante de la presencia del Señor y darle las gracias por una semana más que nos permite estar todos aquí. Agradecidos y dispuestos a recibir su mensaje, su palabra y su ministración. Bendito Dios y Rey Celestial, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por esta noche. Gracias por esta palabra que hoy nos vas a ministrar. Gracias te damos, Padre amado y Dios Todopoderoso, por todos esos jóvenes, Señor, artistas, gente que se va uniendo uno a uno a la carrera con Mariana, Señor Dios Todopoderoso. Es un movimiento maravilloso, grandioso, que tú empezaste, Señor, que te pertenece y que vas a usar para tu gloria. Así que aquí estamos una miércoles más con gozo, expectantes, esperando, Señor Jesús, a recibir este manjar, esta palabra viva que preparaste para nosotros. Abre nuestros oídos y nuestro corazón para que podamos recibirla y que cumpla en nosotros el propósito para el cual tú la estás enviando. Nos ponemos delante de ti y en el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Buenas noches. Agradecido por ese video tan bonito que hizo Nicolás. Ahí está pues veo al papá del cantante. No sé si el cantante, si está el cantante. Le mando un fuerte abrazo y con muchísimo cariño los queremos muchísimo. Hay un tema que me está dando muchas vueltas en la cabeza y es el tema de la fe. Y el tema de la fe, cuando uno empieza a entender o a conocer un poquito más, siempre piensa, ¿cómo puedo yo agrandar más mi fe? ¿Cómo puedo yo tener muchísima más fe? Y yo esto lo relaciono con el tema de montar bicicleta. No sé quién tal vez ha tenido la experiencia de montar bicicleta y hay una unidad de medida que se llaman watts. Y los watts es la potencia con la cual uno va pedaleando. Y pues a mí me dio por empezar a hacer eso y el entrenador siempre me dijo, mire, no es la potencia que usted tenga, sino el tiempo que la aguante. Y así es la fe. La fe creo que tiene dos componentes muy importantes. Uno es la potencia y el tamaño de fe que la puedo ir haciendo crecer día a día. Pero la otra es el endurance, es la resistencia. La resistencia en el tiempo que yo me puedo mantener firme. Y para poder entender ese tema, pues traigo a colación una palabra que me amarra mi fe y que muchas veces no nos permite poder desarrollarla, y es la palabra encajonados. Porque muchas veces, y para poder aclarar esta palabra, pues la quiero empezar por definir en lo que encuentra uno en Google. Meter y guardar algo dentro de una o más cajones. Meterla en un sitio angosto. Poner a una persona en una situación difícil, encasillarla. Meter a una persona o una cosa en un lugar estrecho. Y lo que puede haber pasado con nosotros durante el tiempo es que nosotros hemos usado nuestra fe para guardarla, para tenerla empacada, para embalarla, para envolverla, para empaquetarla, para meterla y encerrarla. Y creemos que podemos trabajar con nuestras fuerzas. Y yo creo que de alguna manera eso nos lleva a tener una lucha mucho más complicada en nuestra vida. Porque la fe es un músculo que tenemos que desarrollar, no solo para que tenga muchísima fuerza y potencia, sino que además que sea resiliente y que tenga muchísima duración. Porque embates en la vida vamos a tener todos los días. Y es la fe el músculo que nos ayuda a recibir el golpe, y es la fe el músculo que nos ayuda a sobrellevar. Hay una historia en la Biblia que me fascina, y es cuando están reunidos Jesucristo, no sé si Hailey lo pone ahí, por favor, y los fariseos en una casa. Y estaba hablando Jesucristo de Dios. Y estos fariseos ya tenían encasillado a Jesucristo. ¿Quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y los amigos llegan y meten a un paralítico, y estos amigos sí tenían una fe, pero fuerte y robusta, y deciden encaramarse por el techo, romper el techo. Por más rústico que fuera el techo, debieron armar un reguero allá de papel y lo que fuera lo que tumbaran
metieron, hicieron desorden, pararon todo y trajeron al paralítico al centro. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando los fariseos y les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir que los pecados queden perdonados o decir levántate y anda? Para demostrarles que yo soy el Hijo de Dios, entonces te digo a ti paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Gracias. Nosotros podemos estar metidos en una caja, encajonados, porque alguien nos definió. Nuestros papás, en el colegio, nuestros hermanos. Una situación difícil, un abuso, un maltrato, un rechazo. Y estamos encajonados. Otros tal vez somos especialistas y ahí tal vez me meto yo como el encajonador. Emito juicios y ando encajonando personas. Y diciendo, no, con este no me junto porque no vive por acá. Con aquel no le hablo porque no tiene esto. Y estamos encajonando a todas las personas. Al celador no lo saludo, pues porque es celador. Él me tiene que servir a mí. Y nos la pasamos en esas. O nos encajonan o encajonamos. Lo triste es que muchas veces seguimos encajonando a las personas sin darnos cuenta. Y nosotros andamos encajonados porque nos creímos la historia que alguien contó de nosotros. Y ahí nos quedamos guardaditos. Lo otro que hacemos es que también encajonamos a Dios. Y lo encajonamos con nuestras creencias, con lo que crecimos, con lo que nos contaron, con los ritos y con las tradiciones que vivimos. Pero lo que es peor no es eso. Es que lo encajonamos con la capacidad que nosotros tenemos para Él resolver las cosas. Esta es la peor. Pensamos que Él va a resolver las cosas a la manera como nosotros lo haríamos. Y como de pronto nosotros no vemos la solución al problema, decimos, no, Él tampoco puede. Y estamos encajonando a Dios en esa situación. Nos encajonamos en las circunstancias. Nos distraemos, nos agotamos, nos desanimamos. Pensamos que con la ira y el enojo va a cambiar la situación. La situación no cambia. Y no nos damos cuenta que cualquier situación, buena o mala, es temporal. Que no va a durar. Y que Dios va a usar esa circunstancia para nuestro bien. Pero pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. Que antes del COVID todo estaba mejor. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que eso era así? Hoy, lo que el COVID vino a traer es el problema a tiempo presente. Lo que había atrás lo puso hoy. Hoy problemas económicos seguramente ya los atrasaba. Ya las traía, la deuda ya la tenía encaramada, solo que ahorita se hizo evidente. Si tenía problemas de relaciones con mi mujer, hoy se hicieron evidentes. Cualquier problema hoy, vicio o maña, se hizo evidente. Puso el problema en tiempo presente. El problema ya está. Esta circunstancia que estamos viviendo es temporal y la va a usar Dios para nuestro bien. Muchas personas dicen, no, pues que yo pienso también que esto va a ser para largo plazo. Pero yo creo que nos vamos a tener que acomodar y no nos podemos encajonar en que con el COVID vamos a seguir haciendo los negocios de la misma manera como estamos empezando a aprender a hacerlos hoy. Lo otro es que encajonamos la iglesia. Y la primera encajonada de la iglesia es que como yo no voy a esa vaina, no soy aleluya, yo no soy iglesia. Y los que vamos, yo solo voy el domingo. Yo solo voy el domingo. Y cuando nos pregunta un amigo que no va a la iglesia, mejor no le digo nada porque qué pena decirle al hombre que yo voy a una iglesia. Nuestra naturaleza nos lleva a pensar que las cosas son tal y como creemos. Y que además tenemos la razón. Nos aferramos de tal manera a nuestros pensamientos y creencias que no permitimos que Dios nos transforme. Estamos completamente encajonados por lo que creemos. Y por ahí hoy, si sale de mi boca es porque es verdad. Entonces, si no le gusta, pues váyase. Y lo que es peor, creemos lo que cualquier otro dice de nosotros. Y nos preocupamos. Andamos preocupados porque dijo aquel, qué dijo aquella, por qué no me saludó. Buscando la aprobación de quien no corresponde. Hoy estas circunstancias nos llevan a tener un enemigo común que es el COVID. Y es lo que ha unido a muchas personas como los que estamos acá. Pero adicionalmente al COVID, cada uno lleva sus luchas. Nosotros pues tenemos la nuestra con la leucemia, que la hemos hecho pública, pero hay muchas luchas que las llevamos en el corazón, privadas y que nos tienen en jaque.
que lo que antes nos servía para salir de ese problema o esa situación, hoy ya no nos sirve. Que lo que hacíamos antes para poder mantener una relación, menos. Que todo lo que veíamos y utilizábamos antes hoy no nos funciona. Que hoy nos cuesta. Que ir a la iglesia los domingos no es suficiente, por eso tenemos grupos los miércoles, los jueves, los viernes, sábados, un montón de días. Y hay un montón de gente haciendo lives y un montón de cosas para llevar la palabra de Dios. Porque ya no es suficiente. Porque sentimos ese vacío, sentimos esa necesidad. Y es aquí donde yo me quiero detener e invitarlos a salir de la caja. Y voy a volver a hacer énfasis en el tema de la fe, que para mí tiene dos partes importantes, el tamaño y la resistencia. Y voy a parafrasear Santiago 1:2, dice, goces en la prueba de la fe, goces en las circunstancias difíciles, porque esa circunstancia difícil le va a producir paciencia. Y dejemos que la paciencia trabaje hasta llegarnos a ser maduros. Y es que nosotros podemos ir a una iglesia el domingo, nos podemos sentar aquí a escuchar la palabra de Dios que a todos nos está llenando, pero la paciencia y la madurez no la desarrollamos sentados 45 minutos en la iglesia o aquí una hora. La paciencia y la madurez se desarrollan día a día con cada uno de los problemas que enfrentamos. Eso no se consigue en la iglesia. 3 libras de paciencia, por favor. 5 kilos de madurez por Uber. A ver si me llegan ahorita. No, eso no funciona así. Es con la lucha diaria. La iglesia no es solo los domingos, como tal vez llegamos a estar encajonados y pensando que así era. La iglesia es los lunes, cuando llegamos a la oficina, de manera física o virtual, con una sonrisa, con una palabra de aliento, para aquel que queremos patear, porque nos ha serruchado el puesto, con el que no me llevo bien. El martes en el pinche tráfico, cuando me echan el carro, saber qué problema tiene la señora. Y me tiró el carro en su afán. Y en vez de hacerle los gestos que todos muy bien sabemos, oro por ella y le pido a Dios que le dé paciencia y sabiduría y que cualquier afán que tenga se lo resuelva. El miércoles, cuando salgo y veo que, o llego de trabajar y veo al portero ahí que lleva 24, como ahora los turnos son como de no sé cuántos días, 7 por 7 días, porque no los dejan salir. Y lo veo ahí desesperado y con hambre, en la garita. Subo y cocino. ¿Y por qué no le cocino un plato para él y los 3 o 4 ayudantes que hay? No es que me sobre, pero sí puedo dividir. 2 o 3 no me van a afectar. ¿Y qué tal el jueves? Cuando mis hijos me hacen jetas y me contestan de mal modo porque están aburridos de estar encerrados, porque están frustrados, porque también tienen sus cargas emocionales que yo no entiendo. Y en vez de mandarlos para el carajo al cuarto, les contesto con amor. Entonces la iglesia no es solo el domingo. La iglesia no es con domingo. No solo el domingo, les contesto con amor, les contesto con paciencia, les contesto con afecto. Y ya llegó el viernes, estoy mamado, me quiero ir a dormir, no quiero saber de nada, no quiero hablar con nadie. Pero me tomo el tiempo para mandar el mensaje de voz a aquel que está sufriendo con el COVID, a aquel que tiene una pena económica. Y le mando una palabra de aliento, así sea a las 11 de la noche. La iglesia es todos los días y somos todos y a cada hora. Y debemos de salirnos de la caja de pensar que yo no soy iglesia, que yo no soy hijo de Dios. Hijo de Dios, un solo cuerpo, iglesia. Y empezar a manifestar ese amor que Dios ha tenido con nosotros por los demás. Esto es lo que nos cambia la vida. Esto es lo que nos transforma y nos permite vernos de otra manera. Esto nos ayuda a empezar a salirnos de la caja. Y además nos permite ver a los demás fuera de las 4 paredes que nosotros tenemos. El amor no es recibir. El amor es dar. Y tal vez hubiera podido empezar por transformarme y venga, yo no voy a creer lo que aquel dice y me salgo yo de la caja. ¿No? O voy a dejar de juzgar. Pero empecé por la iglesia. Porque este es un término que de alguna manera ha llegado a ser despectivo. Cuando es a lo que Dios nos llamó a hacer. A manifestar nuestro amor por los demás. Y en esa pregunta de cómo me puedo salir de la caja, ¿sí? Hay que entender un principio básico que se llama el principio de excepción. Y es que a nosotros no nos hicieron en masa, pues no fue una fábrica. Venga, voy a producir
380.000 Alejandros y hágale, igualitos todos. No, 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 no. Nosotros somos únicos, somos especiales, sin igual, hechos por un creador, que cuando nos hizo, rompió ese molde, no hay otro igual. Dios sabía exactamente qué estaba haciendo en usted y en mí cuando nos hizo. Y tal vez mis papás no me estaban buscando y ahí les llegué. Mis amigos me habrán rechazado, me abandonaron, me divorcié, estoy quebrado, soy de un color diferente a los demás, gordo, flaco, alto, bajo, no sé, hindú, chino, gringo, chapín, colombiano, tampoco lo sé. La geografía, nada de eso me define. A mí lo único que me define es el que me hizo. Y Dios tiene un propósito definido para mí, un propósito único, intransferible y adicionalmente para este tiempo. Ay, Dios mío, ¿por qué me tocó vivir en este tiempo? Pues porque Él lo quiso así, lo preparó, lo escogió para hoy, para la pandemia. No es una coincidencia y tampoco es que nosotros seamos coincidencia. Por lo tanto, las opiniones de los demás, sinceramente, no nos definen de nadie. Debemos entender y creer esto para poder aplicar este principio en nuestra vida. Porque si no, por lo que otras personas estén definidas, nos van a venir a definir a nosotros y lo que es peor, no lo vamos a creer. Encajonados. Y vamos a traer a un personaje bíblico que se llama Eliseo. Él fue un profeta y fue un profeta hebreo que vivió en Israel en los años 850 a 800 antes de Cristo. Él fue escogido como sucesor de un profeta mucho más famoso que se llamaba Elías. Y duró en ese trabajo de profeta escogido por Dios durante 4 reyes. Sus milagros están todos narrados en los libros de los reyes. Y él fue el heredero profético de Eliseo. Perdón, estoy hablando de Eliseo de Elías. Elías tenía un carácter particular muy diferente a Eliseo. Y Eliseo es al que vamos a enfocarnos hoy, tiene una influencia notoria en la vida política de Israel, a pesar de no tener la misma fama que tuvo Elías. De la misma manera que los milagros de Elías, los de Eliseo tenían un propósito específico y era manifestar el poder y la presencia de Dios en cada una de las personas con las cuales él se relacionaba. ¿Y esto qué tiene que ver cómo salirnos de la caja? Pues básicamente porque él tenía unas características personales que hoy en día, en esta situación en que vivimos, yo personalmente considero que son muy, muy importantes. La primera característica que él tenía, compasión. Fue compasivo con todos aquellos a los que él ayudó. Cualquiera que le venía a pedir ayuda no lo iba sacando con qué quiere, para qué vino, por qué no se va, qué friega. No, 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 no. Dígame cómo le puedo ayudar. Le contestaba el WhatsApp siempre. Los doble check no lo tenían visto. La llamada se la respondía. Es más, se la respondía si supiera que no le iba a generar negocio. Manifestó su amor por ellos. Y siempre presentó a Dios, pero con sus actos. Estaba la oración que le mandaba el viernes a la persona que sabía que estaba en problema. Estaba compartiendo su comida con los demás. Estaba ayudando a aquel que se le atravesaba y tenía un problema. ¿Qué tanta compasión tenemos nosotros? ¿Qué tanta compasión tenemos? ¿Y de qué manera lo manejamos? ¿Qué tanta compasión tenemos con nuestros hijos? Yo poca. ¿Qué tanta compasión tenemos con nuestros compañeros de trabajo y con las personas que nos ayudan? Su segunda característica, y es una característica que es bien importante para este momento y especialmente para la duración de la fe, es el coraje. Era una persona que era decidida, sin miedo a obrar. Y hay una historia particular en la Biblia donde él lo vienen a atacar. A la mañana siguiente, Shailene se levantó al criado de Eliseo y al salir vio aquel ejército que lo rodeaba en la ciudad con caballería, carros de combate. Y entonces fue a decirle a Eliseo, ¿y ahora qué, maestro? ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer con este COVID? ¿Cómo nos vamos a mover? Salgo y ahora hasta miedo me da porque ya abrieron el horario y todo el mundo está, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? Y Eliseo le respondió, no tengas miedo. Lo mismo que yo le digo hoy, no tenga miedo, no tenga miedo, porque son más los que están con nosotros que los que no están. Y este muchacho que trabajaba con él decía, pero yo no veo a nadie, ¿usted de qué me está hablando? ¿Qué se fumó? Y Eliseo oró y le dijo, Señor, te pido, te ruego, Señor, que le abras los ojos para que él vea. El Señor entonces abrió los ojos del criado y él vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Yo no creo que eso cambie hoy. Hoy lo único que vemos es el COVID. La fe, la palabra de Dios, la compasión, el coraje, el salirnos de la caja y actuar conforme con actos de amor hacia los demás es lo que nos va a permitir ver el ejército de Dios cubriendo y rodeando al coronavirus. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. Gracias, Sheila. La tercera característica, consistencia. A diferencia de Elías, ¿sí? Eliseo era un man emocionalmente estable. Elías, después de que había matado como 800 profetas y pidiéndole a Dios que por favor mostrara que él tenía todo su poder, bajando una llama de fuego y encendiendo un altar donde tenían un cabrito, y así pasó. Manifestó su poder Dios y fue a punta de cuchillo y acabó con los otros. Viene una mujer que se llama Jezabel y le dice, mañana te voy a hacer chicharrón. Y Eliseo, al otro día de ver el milagro, perdón, Elías, al otro día de ver el milagro, salió corriendo. La emoción fue la que lo movió. A diferencia de Elías, Eliseo era un tipo que las emociones las sentía como todos las sentimos, pero no se movía por las emociones. Eliseo disfrutó una larga y abundante vida. Tuvo muchas experiencias que le dieron sabiduría y práctica espiritual. Y aún muriéndose, estaba muriendo, su única preocupación era instruir al rey que quedaba acerca de qué tenía que hacer para poder llevar a Israel a tener la victoria sobre Siria, especialmente siguiendo la palabra de Dios. Y Eliseo estaba enfermo de muerte, y Joás, rey de Israel, lo fue a ver, y al verlo lloró y lo abrazó diciendo, Padre mío, Padre mío. Mire el rey de qué manera se refiere al profeta. ¿Qué había hecho él, profeta, con sus actos, con su compasión, con su carácter, con su consistencia, para que el rey fuera a decirle, Padre mío? Eliseo le dijo, toma un arco y algunas flechas, toma una vara, le dio varias instrucciones y lo mandó a batallar. Gracias, Shelly. Y lo mandó a batallar. Ni aún muriéndose, dejó que la emoción le ganara. Estaba interesado por el bienestar del pueblo de Dios, al que él fue llamado a servir. Adicionalmente, Eliseo tiene unas características que lo hacen ser semejante a Jesucristo en todo lo que tiene que ver con los milagros. Y vamos a pasar aquí muy rápido porque son varios los milagros que él realizó. Y son una serie de milagros sobrenaturales que hacen que a él lo vean muy parecido a Jesucristo. ¿Y por qué traigo esto hoy? Es que aquí todos estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesucristo. Especialmente, no a venir a que nos sirvan, sino a servir. Porque a eso vino Jesucristo, a servirnos a nosotros, a morir por nosotros en la cruz. A eso vino. Nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta cambiar el canal de televisión o la serie de Netflix para que veamos todos? A mí me cuesta mucho. ¿Cómo nos cuesta desconectarnos de la computadora para ponerle atención a un hijo? Eso cuesta muchísimo. Y fuimos llamados
como fue Eliseo, a ser ejemplo de Jesucristo. El nombre de Eliseo significa Dios es mi salvación. Yo personalmente, hoy eso es lo único que creo. Dios es mi salvación. Y Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Y Jesucristo me da paz. Eliseo devolvió de la vida al hijo de un muerto de la tsunamita. Jesucristo trajo a la vida, Jesucristo, es que cambia acá, trajo a la hija de cierto gobernante a la vida y también revivió a Lázaro. Jesús convirtió el agua en vino. Eliseo convirtió el estofado en un buen estofado para alimentar a un grupo de hambrientos. Jesús convirtió el agua en vino. Eliseo convirtió una pequeña porción de aceite en una abundancia enorme para una viuda y sus hijos. Eliseo convirtió un estofado para alimentar a un grupo de hambrientos. Jesucristo alimentó con panes y pescados y espigas a un montón de personas. Eliseo curó a Naamán de la lepra. Jesús curó a 100 leprosos. Eliseo hizo flotar la cabeza de un hacha del agua. Jesucristo hizo flotar a Pedro por su fe sobre el agua. Gracias, Shelly. Entonces, aquí de alguna manera hacen relación a lo que nosotros estamos llamados a hacer imagen de Jesucristo. Estamos lejos, pero si nos esforzamos, lo vamos a poder hacer. Y esto fue lo que hizo que Eliseo se saliera del cajón, a no quedarse en lugares en que muchas personas lo hubieran podido definir, los fariseos especialmente, como nosotros hoy definimos a un montón de personas. Tratar a los demás con compasión, con amor, con respeto. Mantenernos firmes, siguiendo el ejemplo de Jesucristo con nuestras acciones, es lo que estamos llamados a hacer. Y Eliseo confirma su posición como hijo de Dios con 3 pequeñas acciones. La primera es que cuando él es llamado por Dios, él no lo dudó. Aquí estamos llamados todos a servir. Aquí estamos llamados todos a llevar la palabra de Dios. Iba Elías caminando y vio a Eliseo y Dios le había dicho, hay que conseguir a alguien para que siga llevando su legado. Y lo vio ahí. Y Elías se fue allí y se encontró con Eliseo, que Eliseo estaba arando. Delante de Eliseo iban 12 yuntas de bueyes y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Pero mire la respuesta. Al instante, Eliseo dejó los bueyes y corrió tras Elías. Al instante, cuando Dios lo llama, no espera, ¿será que voy o no voy? ¿Por qué no me manda un email de confirmación? Una carta membreteada firmada por el gerente general, porque si no, yo no puedo procesar eso y tengo que ir a pedir permiso del Departamento de Recursos Humanos. No, eso no es así. Eso no funciona así. Cuando Dios lo llama, Señor, aquí estoy, te sirvo. Es al instante. Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y dijo, déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. ¿Puedes ir? Gracias, Shelly. ¿Puedes ir? Pero aquí viene lo más bonito, lo segundo. Es que él respondió pensando en todo. Él no se movió por sus emociones, lo que hablamos anteriormente. Él decidió ir a honrar a sus papás. No salió como un loco, movido por las emociones, sino decidió que claramente iba a seguir el llamado que Dios le había puesto y guiado por Elías. Pero antes de salir como un loco, quiso organizar las cosas y lo primero fue honrar a sus padres. Y después se dedicó a cumplir su llamado. Y dijo, déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que ha hecho contigo. Recuerda lo que has hecho contigo. No fue una decisión emocional. Fue muy rápida, fue inmediata, fue pensada, fue precisa y actuó. Él respondió decidido porque evitó de alguna manera dejar cosas pendientes que lo llevaran a querer regresar cuando las cosas se pusieran complicadas. Él se comprometió con Dios y con su llamado desde el principio.
¿Cuántos hoy no estamos anhelando volver a antes del COVID, a antes de juntarnos los miércoles a hablar de Dios? ¿Cuántos no queremos devolvernos? Pero él decidió irse. Él era hijo de Zafat, vivía en un pueblo que se llama Abel Meona, en el Valle del Jordán. Tenía una familia de billete. Él era hijo de papi y mamá, tenía billete. Eran propietarios de 12 bueyes. Allá la riqueza se medía por los animales. Y laboraba el campo. Eliseo se apartó de Elías y tomó 2 toros y los descuartizó. Con la madera del yugo, su herramienta de trabajo, asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Él quemó cualquier puente, él quemó cualquier cosa que lo pusiera a pensar, es que mis bueyes, ay, es que mi arado, ay, es que me quedé con esto, ay, es que yo quiero aquello. Yo voy decidido, acepto el llamado de forma inmediata, tomo todas las acciones pensadas de lo que debo hacer, quemo los puentes porque voy a seguir a Cristo. Me libero de las ataduras, de los vicios, de las mañas, de las amistades, porque voy a seguir a Cristo. Adicionalmente respondió humildemente. Después de haber quemado el buey, o los bueyes, de haber quemado el yugo, se fue tras Elías y decidió servirlo. Y su respuesta fue, quedo a su servicio. Y yo creo que cuando uno empieza a trabajar con Jesucristo, este es uno de los temas más importantes. Eliseo parecía amar a Elías como si él fuera su padre. Inclusive cuando Elías iba a morir, porque no murió, sino fue alzado al cielo, no se quiso separar de él. Él no se quiso separar de él. Él se quedó ahí y dijo, yo veo cómo se va usted, y vio que el carro se iba. A donde lo fueron levantando, o Dios se lo fue llevando. Nosotros como discípulos de Dios y de Jesucristo, tenemos que aprender que con soberbia y con orgullo no vamos a aprender es absolutamente nada. Hay un término muy bonito que se llama ser enseñable. Y yo creo que es lo que debe florecer. Si nosotros seguimos con nuestro orgullo y con nuestra soberbia, con nuestra arrogancia, creyendo que no la sabemos, encajonados. Ahí seguimos guardaditos. En el momento en que somos humildes, en el momento en que nos volvemos enseñables, en que decidimos ser enseñables, en que decidimos aceptar la autoridad de alguien más sobre nosotros, ¿sí? En ese momento, Dios empieza a orar en nuestras vidas. Porque una cosa es recibir a Jesucristo como su Rey y su Salvador, y otra cosa es ser usado y permitir nosotros que Dios nos use para su gloria. Y eso solo pasa en el momento en que nosotros nos volvemos humildes y empezamos a aprender. Nosotros podemos aprender de una infinidad de libros, eso sí, o de la palabra de Dios. Podemos escuchar un montón de noticias, buenas o malas. Hoy malas, la bomba en Irak, o en los no sé cuántos muertos. O la palabra de Dios, que son las buenas noticias. ¿Qué noticiero vamos a oír? Yo prefiero oír el noticiero bíblico, la palabra de Dios. Y someterme a lo que ahí dice, para que Dios me siga usando. Toda esta historia de Eliseo nos recuerda que los efectos de una vida virtuosa perduran en obras que siguen después de la muerte. Ese man se murió no sé qué tan natal de años y hoy aquí lo estamos recordando. Y su influencia en hombres y mujeres que hasta hoy nosotros la estamos recibiendo. Y se refleja en nuestras acciones hacia los demás. La vida de Eliseo, con sus virtudes morales, con sus condiciones, con su fe y sus acciones, son dignas de seguir. Eliseo nos enseña a seguir a Dios, no encajonándonos, no quedándonos encajonados donde alguien nos dijo, porque él era rico, tenía sus bueyes. ¿Para qué necesito ir a seguir a este man que no sé ni quién es? ¿A pasar necesidad? No. A no encajonarme en las circunstancias. Él se paró de ahí, de donde estaba, sin saber qué iba a enfrentar. Pero estaba en una circunstancia que tenía comodidad. Ahí es más difícil moverse. Hoy la dificultad nos lleva a estar buscando como locos a Dios, a no encajonar a Dios, a no limitarnos. Que estemos dispuestos a dejarlo todo por seguir el llamado.
que procuremos encarnar el doble espíritu que le dieron a Eliseo, la oración y el apostolado. Oración constante, ore en todo momento, ore en todo tiempo. Y el apostolado, sirva en todo tiempo, ayude en todo tiempo, lleve con sus acciones la palabra de Dios en todo tiempo. Ser fieles al maestro que me enseña, dice maestro es Dios. Y ser fiel es ser humilde y aceptar la autoridad de Él sobre mi vida. Y procurar hacer el bien a todos nosotros, a todos nuestros hermanos. Y yo creo que siguiendo estas características, nos vamos a poder salir del encajonamiento en que hoy podemos estar. Tenemos que ser compasivos, tenemos que tener coraje, no tenemos que dudar, tenemos que ser consistentes en cada una de las cosas que hacemos o decimos que vamos a hacer. Cuando seamos llamados por Dios, contestamos sin dudar, de forma inmediata. Respondemos pensando todo, no por las emociones. Hoy, ¿cuántas decisiones estamos pagando que tomamos basados en nuestras emociones? La emoción hoy prende un bombillo y a la media hora lo apaga, prendió el amarillo, después prende el rojo, y así vamos tomando decisiones, ¿no? Tiene que ser todo muy bien pensado. No toda decisión se tiene que tomar ahorita mismo. Todo puede esperar. Pero tengo que, cuando respondo, responder decidido. Estoy seguro que esto es lo que voy a hacer. Me voy a comprometer y voy a ser consistente. Y respondo humildemente. Así que para terminar hoy, en este breve reunión, pues hay estas preguntas para que las miremos. Y Juan Carlos, no sé si usted nos puede ayudar ahorita después de esto con una oración de cierre. Y si alguien tiene alguna necesidad o si alguien tiene alguna necesidad de oración, pues con muchísimo gusto podemos estar orando. La puede mencionar, la puede hablar, pueden abrir los micrófonos. Shelly puede abrir el micrófono, que con gusto, si alguien quiere comentar algo más, con mucho gusto lo podemos hacer. Yo nuevamente los invito a acercarse a Dios, a acercarse a Jesús. Él es el único camino, Él es el que nos da paz. Aquí estoy, Señor Maestro, aquí estoy para servir. A invitar, los invito que reciban ese amor, que reciban esa paz que Él da, esa tranquilidad, esa fortaleza para tomar las decisiones. Está decidido, está dispuesto a tomar una acción hoy. Se va a dejar encajonar, va a seguir encajonando. Va a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y Dios empieza con pequeñas cosas. Él no le dice, mire, vaya, hágame un favor, acabe con el coronavirus hoy. No. Salude al portero. Llame a esta persona. Mande un WhatsApp. No gaste en eso. Así empieza el llamado. Empieza con muchas cosas pequeñas. Muchas cosas pequeñas que uno las pasa desapercibidas. Está dispuesto a quemar puentes. Dejar las cosas que considera importantes para seguir a Dios. Lea la Biblia. Ay, Netflix, la Biblia, Netflix. ¿Qué hago? Estoy dispuesto a soltar el Facebook y el Instagram en el teléfono para seguir a Dios. Estoy dispuesto a someterme a la autoridad de Dios. Estoy dispuesto a ser humilde. Lupita, ya que usted empezó, ¿por qué no arranca con la oración usted? Ahí le abran el micrófono. Hágalo. No, te tienen que abrir ahí. Ya, Lupita. Ahora sí, bueno. Buenas noches a todos. Gracias, Alejandro, por la palabra oportuna. Dios lo usa para cada miércoles llegar a nuestro corazón y a nuestros oídos. Esta noche quiero pedir especialmente por los corazones de esas personas que han perdido a sus familias, principalmente por el COVID. Y en específico de mi cuñada, que está muy triste, se siente culpable, tiene mucho dolor, porque pues va a dejar a su papá al hospital y ya no lo volvió a ver por el proceso del COVID. Así que vamos a orar por eso. Gracias, Padre, te damos esta noche que nos permites estar reunidos en tu presencia, mi amado. Esta noche, Señor, bendecimos en tu nombre la vida de Alejandro Valencia, de su familia, Señor. Y bendecimos especialmente, Padre, cada palabra que sale
de su boca y que es compartida con nosotros, Señor, porque es por obra del Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos por estos medios, por esta plataforma en la que nos podemos comunicar, aun cuando estamos en distancia. Señor, es algo sobrenatural que solamente está en tus manos y en tu poder. Y apelamos y pedimos a ese poder sanador, a ese poder maravilloso, a, a esa presencia, Señor, a ese Dios de antes, de hoy y de mañana, Señor, a esos milagros sobrenaturales que ocurrieron en el pasado, que están ocurriendo ahora, Señor. Te pido especialmente por esos corazones que han perdido a sus seres queridos. Padre, dales consuelo, llévales bálsamo, llévales la certeza, amado Señor, que tú estás en control y que todo tiene una razón de ser, aunque no lo entendamos, Padre. Te pido especialmente por mi cuñada, Vicky de Peraza, Señor. Ella está muy triste, se siente culpable, Señor, por haber, según ella, llevado tarde a su papá al hospital, pero sabemos que para ti nada es casualidad, Señor. Tú sabes cuáles son los tiempos. Te pido también, Señor, por cada amiga mía que ha perdido a su papá, a su mamá, a sus esposos, y para todas estas personas alrededor del mundo, Señor, que se están preguntando qué pasó, que no entienden y que no comprenden, y que es difícil, Señor, dar palabras de consuelo cuando no tenemos la certeza de que tú estás en control de todo, Señor. Te pedimos también, Señor, que nos ponga las palabras acertadas a nosotros para dar ese consuelo y que de forma sobrenatural, Señor, lleves a esos corazones esa paz que necesitan. Te pedimos también esta noche, Señor, especialmente por Mariana, Señor, Mariana Valencia. Sabemos, Padre, que el proceso es para victoria. Desde el primer día fue sana y te damos gracias por ella, Señor. También te doy gracias por mi nieta Mariana, Señor, que cada vez que ella respira, yo te doy gracias, Señor, porque sé que el milagro también fue hecho desde el primer día. Gracias te damos por cada uno de los que están reunidos aquí y que pedimos, Padre, de que esa fe que hoy nos han explicado que debe de ser grande, pero también resistente, Señor, se desarrolle como un músculo en cada uno de nosotros y no nos asuste, Señor, el gimnasio, sino que estamos sabedores y creyentes en tu palabra, Señor, en tus promesas. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Lupita, la quiero mucho. Juanca. Gloria a Dios, vamos a, en lo que hablabas, hermano Alejandro, yo meditaba que Jesús no solamente no dejaba encajonarse, sino promovía a aquellos que no lo dejaban, como la mujer que un día agarró un frasco de perfume de nardo puro y lo derramó. Y todos dijeron, ¿qué está haciendo esta mujer en lugar de venderlo y dárselo a los pobres? Y dice Jesús, no, déjenla, está bien, porque ungió a Jesús tal vez antes que muchos. Y yo creo que hoy nosotros podemos tomar esa perfume de lo mejor que tenemos, así como hoy hermana Lupita ha hecho una oración preciosa. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un perfume que tal vez se ha sido encajonado por la religión o por la filosofía o por el mundo, pero que realmente lo podemos soltar delante de Dios. Y por eso vamos a decirle, Señor, gracias por esta palabra, gracias por esa oración tan refrescante, tan llena, tan pura de intercesión de unos por otros que ha hecho nuestra hermana. Gracias por la palabra, Señor, que hoy hermano Alejandro ha dado, Señor. Y hoy vamos a hacer ya, Señor, la palabra. Vamos a soltar ese perfume, Señor, no nos vamos a dejar encajonar. Tal vez creímos, Señor, de que la religión o las personas religiosas y que Dios no necesitaba, Señor, de este perfume de olor fragante que tenemos de la fe de cada uno de nosotros, Señor. Hoy te la entregamos, Señor, así como es, según la forma de cada uno de nosotros, nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra manera de adorarte, nuestra manera de servirte, nuestra manera de decirte gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y vamos a ser parte de esta palabra. Vamos a llevar la iglesia afuera. Vamos a orar por aquellos que necesitan orar. Vamos a darle el espaldarazo a aquel que lo necesita. Vamos a decirle a aquella persona que está lejos, Señor, que es importante para nosotros y llevaremos, Señor, a ti, Señor, afuera, para que en el nombre de Jesús tu nombre sea exaltado. Oramos, Señor, de común acuerdo, lo creemos en nuestro corazón y lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.
Carolina, no sé si usted tiene algo. Hola, buenas noches a todos. Pues pensando en las palabras de Alejandro, ¿no? Que nos dejamos encasillar en religiones, en conceptos, en cosas que las personas piensan de uno, ¿no? Porque cuando empiezas a seguir a Dios, pues como que muchos te señalan, te dicen cosas, piensan cosas de ti, pero creo que no hay nada más hermoso ni nada más, ningún estado de libertad más pleno que poder seguir a Dios, que poderlo amar en libertad, que poder ser quien queremos ser, que podemos creer en Él, que podemos confiar en Él con seguridad. Así que bueno, preciosa la palabra. Espero que todos se animen a responder a ese llamado del Señor, porque una vida maravillosa. Gracias, Carol. Yo los invito a que si alguien de este momento decide recibir a Jesucristo, pues pueda repetir esta oración. No tiene que hacerlo en voz alta, sencillamente tiene que hacerlo desde el fondo de su corazón, o sea, sin pena. Las cámaras están apagadas, porque la verdad esto no es para los que estamos acá, esto es solamente para usted y para su relación con Dios. Querido Dios, Señor, gracias por este momento, gracias Señor Jesús, porque tú estás con nosotros. No entiendo nada, no entiendo, pero yo sé que tú me amas, te agradezco porque me ames, Señor. Yo sé que tú siempre has estado para mí, a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores, Señor. Te pido perdón porque me he equivocado enormemente muchas veces, Señor. Y te abro la puerta de mi corazón, Señor Jesús, para que entres tú a mi corazón y tomes el control de mi vida. Yo sé que tú eres el único camino para llegar a Dios, Señor. Te acepto como mi Rey y como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Les deseo, gracias por su compañía. Esta semana ha sido una semana muy buena para Mariana. Ha estado tranquila, estable. Los exámenes no se le pudieron, las pruebas no se le pudieron hacer, o la quimioterapia no se le pudo dar por unos niveles de la sangre. Esos gringos miden todo al centímetro, al milímetro, a la pulgada, todo bien cortico. Y entonces, pues hasta que eso no quede organizado, no se podrá hacer. Se retoman creo que mañana hay otro control y el martes ya nuevamente se vuelve a hacer la vuelta, pidiendo a Dios que todo salga conforme a sus planes. Les deseo una excelente noche y mil gracias por acompañarnos siempre. Nos vemos el otro miércoles. Feliz noche. Gracias.